Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Arte Actual Oaxaca. En esta ocasión conoceremos a Carlos Fuentes García, un pintor en Oaxaca con un uso de color muy distinto al de su contexto. Por eso me llamó la atención y los invito a conocerlo. Acompáñanos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Oye, agradecido porque nos recibes en tu taller. Gracias, bienvenido. Pasen. Muchas gracias. Sí. Bienvenido a su casa cuando quiera. El Valle de Oaxaca se ve maravilloso. Para quienes no estén en Oaxaca, estamos en la panorámica del Fortín, un lugar maravilloso para poder contemplar el valle, que es algo que distingue a Oaxaca. Y maestro, agradecidísimo porque nos recibes. ¿Y en qué estás trabajando en este momento? Pinturas relacionadas con el movimiento. El concepto básico que trabajo en la obra es el movimiento y sobre todo las dimensiones, ¿no? El movimiento en la primera, en la segunda, la tercera dimensión, y estoy tratando de generar ese concepto a través de la pintura. Entonces el movimiento, maestro. ¿Esta pintura forma parte de esta serie? Sí, claro. Bueno, estas son de las primeras estudios que estaba haciendo sobre el movimiento. En realidad esta es de una serie que se llama Atmósferas del Tiempo. Y justo se dice que el tiempo es el que le gana a todo, inclusive a la muerte. Entonces, en esta pieza puntualmente estoy tratando de generar una atmósfera que dentro de la creación me generó un paisaje que yo traté de dejarlo ahí, en la parte intuitiva del inicio de la pieza, pero estoy hablando sobre la fuerza universal que es la entropía y la inteligencia, ¿no? Que es lo que crean todo. Entonces es una referencia al óvulo, a los espermatozoides, pero también de manera universal también a las estrellas, a todo este movimiento que se genera en el universo. Claro. Yo pienso un poquito, cuando me paro ante este cuadro, pienso en algo no surreal, sino onírico, ¿no? Y la diferencia entre lo surreal y lo onírico es que lo onírico proviene de aquellos sueños que tenemos inconscientemente y el surrealismo proviene, como decía Salvador Dalí, del automatismo, de aquello que se hace de manera consciente, pero que surge de algo más atrás. Entonces esto me parece más algo onírico, tiene una atmósfera en efecto uterina, ¿no? La luz que alumbra el óvulo también, como el significado del origen, el círculo, los elementos que parecen peces y que también después de la explicación del maestro Carlos, pues nos pueden parecer también, por supuesto, espermatozoides. Y bueno, todo este ambiente azulino, blanquecino, de atmósferas indefinidas, pero que al mismo tiempo nos transmiten algo que más evocador que significante, ¿no? Me parece bien interesante. Sí, termina siendo una pieza con tonos bastante neutros, los grises. Normalmente yo pinto con mucho color, pero en esta pieza precisamente hay muchos colores neutrales, ¿no? Que es justo lo que hace el paisaje, ¿no? Y ahí es donde empecé a trabajar en esta pieza puntualmente el paisaje a través de esa atmósfera neutral de color. ¿Y por qué me llama la atención algo en esta pieza que es los elementos, los cuadros, ¿no? Los pequeños cuadros? En la historia del arte hemos visto pequeños círculos, por ejemplo, en Andy Warhol. En varios de sus cuadros, Andy Warhol los pone pequeños círculos para contemporaneizar una imagen. Hemos visto también este uso de círculos en Damien Hirst, por ejemplo, también. Aquí tú usas cuadros, maestro. Un poco me recuerdan a lo pop, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué tú decidiste usar estos pequeños cuadritos? Los cuadros me van a generar una dimensionalidad. Entonces, en este caso, como estoy tratando de usar diferentes dimensiones, los cuadros son perfectos para poder, a través de visualmente, generarme diferentes espacios en el cuadro. Entonces, para mí es esa como salirme de esa dimensión y empezar a crear un movimiento dentro de él. Aparte que son un signo de repetición que
que me pueden generar algo interesante, ¿no? Estuve experimentando con este símbolo y me pareció que me enriquecía mucho al momento de esta atmósfera que quiero crear. Oye, ¿y qué técnica es? ¿Es óleo, es acrílico, es una técnica mixta? Esta es una técnica mixta, está hecha con acrílicos en la parte de abajo y se va generando la textura con óleos y también tiene algunas terminaciones con encausto. Esto es para que me pueda generar la sensación De dimensionalidad. exactamente. Sí, sí, sí. Todavía está en proceso, está generándose justo esta óptica que quiero generar. Entonces ahí va el proceso, ¿no? Ahí hay partes donde va a haber más materia y hay partes donde va a quedar sobre la parte del acrílico como tal, con la barniceta grasa. Oye, esto me lleva a algo bien importante. ¿Qué debe tener una pieza para que tú consideres que ya está terminada? Yo creo que la consistencia es más emocional, es más visceral para mí. Puede haber como una cierta exigencia. Normalmente yo trabajo estructuradamente, aunque mi trabajo es muy intuitivo, trabajo estructuradamente para generar y estandarizar mis piezas. No sé, pueden ser 80 a 100 horas aproximadamente para que todas las piezas tengan la misma intención de consistencia, ¿no? Y no varíe mucho la idea. Bueno, también va a depender mucho del formato, pero aproximadamente hay como esa estructura de decir, a ver, esta pieza son 80 horas, porque me puedo seguir en el detalle, me puedo seguir, pero a veces llega un punto neutral para poder estandarizar los procesos mentales que tengo, si no me distraigo. Oye, 80 horas, cuando dices 80 horas, para en términos obreros quizá digamos, son 10 jornadas de 8 horas, pero el proceso artístico es muy distinto. Claro. Que el proceso de cualquier trabajo que podamos tener. ¿Pintas rápido, pintas despacio? ¿Te gusta pintar en la mañana, en la noche? En realidad pinto muy rápido, pero justo en esta serie estoy como muy minucioso porque trato de hacer un poco más detalle. Entonces, estoy hablando de 80 horas activas en el lienzo, ¿no? Porque aparte es la parte de estudio y la parte intelectual, eso es distinto, pero directamente en el lienzo, sí, aproximadamente para esta pieza está destinada a 80 horas, que esta pieza lleva unas 40 horas de trabajo, estamos hablando de que es un 50%. ¿Cuánto mide? Esta mide 180 por 140. Okay. 210, perdón, por 140. 210, sí, sí, sí. Sí. Es un gran formato, y la verdad es que los colores son muy bellos. Es un proceso que suena complejo, pero muy interesante. Sí, bastante interesante. Muchas gracias. Pues si quieres pasamos al claro que sí. Muchas gracias. Oye, Carlos, maestro, pues muchas gracias por recibirnos. De verdad estoy pues anonadado con tu plática. Eres una persona bastante culta, sabes de un resto de cosas y estoy de verdad muy agradecido de que nos recibas. Y bueno, para empezar esta plática, para abrir esto, ¿cómo te acercaste al arte, maestro? Ahora sí que para empezar por el principio y luego nos derivamos en otras cosas. Pues hablando de un concepto en específico, fue el sonido. Okay. Para mí el arte entró de manera emocional y fue a través del sonido. Te cuento que mis padres son músicos. Bueno, mi mamá es enfermera, mi papá es músico y mis abuelos son músicos. Mi abuelo era concertista, estudió en Bellas Artes. Entonces, desde niño tuve esa fortuna de ver a mi papá ensayar, tener muchos amigos de mi papá que eran músicos. Sonaban las rolas y pues a lo mejor yo ni siquiera sabía qué estaban tocando, pero me gustaba. Ese fue mi primer encuentro con el arte en general. Posteriormente, por cuestiones tal vez de educación, pues me fui inclinando hacia la pintura por
casualidad, causalidad, Ujú, ujú. no lo sé. Pero sí, mi primer acercamiento fue la música. Oye, ¿y cómo derivaste en la pintura? Mi papá era director de Casa de Cultura en la Mixteca, en Nochixtlán. Y yo tuve que viajar a la ciudad de Oaxaca a estudiar en el CEDART Ujú. porque quería ser músico. Ahí era un lugar donde podías iniciarte de manera pues, ya encaminada hacia la música. Estudié en el CEDART y ahí tenía una clase de arte, de pintura. Y el maestro que estaba en ese momento en la Casa de Cultura pues, se volvió mi amigo y como que empecé a tomar clases. Mi papá me dijo, no, pues toma clases acá porque yo no sabía ni agarrar No fui el clásico artista que desde niño dibujó en Ajá. la tierra, no lo fui. O sea, Ujú. yo en la cuestión gráfica o pictórica no tengo ningún acercamiento. Mi papá tenía muchos amigos y dentro de ellos un artista muy representativo aquí en Oaxaca. El maestro Miguel Alvarado era su compadre. Entonces eran como de la pedita y todo eso. Ajá. Sí, el ambiente Ajá, artístico, claro. pues, ¿no? Entonces, Ujú. pues yo lo admiraba porque me acuerdo Ajá. que mi papá llegaba con sus libros y que ya Ajá. había salido en no sé qué libro. Ajá, ajá. Aparte me gustaba su personalidad de ese tipo. Y como que eso fue como la cosquillita para empezar a ver el arte. Mi papá, no sé si te acuerdas que había este festival Humanitas. Ah, ¿cómo no? Claro. Entonces mi papá llevaba como era director de Casa de Cultura, Ujú. le daban todos los folletos. Y ahí empecé a ver arte oaxaqueño, curiosamente. Leovigildo Martínez, Sí, sí, sí. de los tapetes, no me acuerdo, como Arnulfo Mendoza. Sí, sí, sí. Todos ellos de la primera generación de Tamayo tenían Efectivamente. en un calendario. Ujú. Fue las primeras pinturas que yo vi, en realidad, porque nunca me llamó la atención. ¿Cuántos años tenías? No sé, tal vez cuando en ese tiempo mi papá, 12 años, Ok. 12, 11 años. Entonces ahí es como que el primer acercamiento a lo visual. Ujú, ujú. Entonces, ahora no soy músico, me encanta la música. Ujú. De repente toco y no soy buen músico. Creo que puedo agarrar un instrumento e improvisar y lo hago mucho solo. Ujú. Me gusta, creo que es una forma de terapia ahora, pero me hubiera gustado estudiar jazz. Creo que hubiera hecho una banda de post-rock, no sé, pero no seguí en la música y me metí a la pintura. Oye, y nos platicabas hace rato, fuera de que antes de que empezáramos a grabar. Bueno, antes, el CEDART, para quienes no sean de Oaxaca, el CEDART es un bachillerato especializado en artes. Entonces, realmente lo que nos está diciendo también Carlos es que desde muy chiquito, desde muy joven, tuvo que hacer algunos sacrificios porque pues tuviste que venirte a la ciudad Vivir aquí. y vivir acá, o sea, para lo que significa a los no sé cuántos años tenías. A los 15 años me vine a Sí, Ciudad. a los 15 años. Entonces, desapegarte de la familia, de la casa, o sea, significa algo grande, algo importante, pues, ¿no? Y es un momento decisivo para cualquier persona que en este caso está decidiendo un camino por el arte, ¿no? Entonces, eso es importante destacar para mí, porque es un contexto pues, que a veces pudiera parecer adverso, ¿no? Oye, y entonces la pintura, a partir del Festival Humanitas, empieza a ver estas pinturas oaxaqueñas, pero también tú, ¿cuándo decidiste que no la música, sino la pintura? Eso fue como a los 20 años, ya Ujú. como más grande. Estudié el CEDAR, obviamente, y yo me dedicaba a la música. Yo trabajé de músico, era lo que le llamaban los hueseros, Sí, cómo no. que iba con un Ajá. grupo en otro y acá, Ajá. y todos los fines de semana yo Ujú. trabajaba en eso. Entonces siempre dibujé, porque Ujú. mi amigo Cuauhtémoc, con el que te digo, Cuauhtémoc Landa, era muy filosófico. Él me enseñó más sobre conceptos de arte que a pintar, en realidad. Tomé un taller que se llamó La imagen pintada con él, y él era muy realista. Pero también tenía como esa onda picasiana Ajá. y la onda picasiana a mí me ayudó como para empezar a soltarme con el lápiz, ¿ves? Entonces Ujú, mis ujú. primeros dibujos fueron muy parecidos a lo que él hacía, con esta Claro. tendencia picasiana, con los Ajá. ojos grandes y Ajá, líneas. ajá, ajá.
empezar a ver diferentes dimensiones del rostro, de los cuerpos. No aprendí una pintura o un dibujo clásico como de Miguel Ángel o Leonardo, no fue esa mi formación. Entonces, posteriormente de eso, en un momento tuve una ruptura en mi vida. Mis papás se separaron, yo tuve que irme a otro lado y estaba deprimido. La verdad me sentía un poco como triste, solo. Y dije, bueno, me tengo que dedicar algo a mi vida. Es esa parte donde dices, bueno, ¿y qué me voy a dedicar si pues nada más tengo la prepa y ya no quise estudiar, me gustó el rock, vida de loco y pues ya tuve que entrar a un grupo de ayuda para ya dejar de beber, dejar de drogarme. Entonces, en ese momento, pues perdido psicológicamente, Sí. dije, pues no, ¿qué sé hacer? ¿No? O sea, no sé hacer nada más que tocar y medio toco porque no estudié. Mi papá era muy exigente en la música, entonces para que yo diga que un músico es bueno, necesita ser muy bueno para hacerlo. Entonces yo nunca me consideré un buen músico. Y entonces dije, no, pues no gano más de 600 pesos en una tocada. ¿Qué voy a hacer? Entonces, platicando con un amigo y pues, es pintura. Dije, pintura o música. Entonces fue una noche muy loca de decir pintura o música. Esa noche recuerdo que hice un proyecto, lo llevé al MURE, Museo Sí, Regional sí, de sí. Arte, con el amigo que te digo que era mi papá, recomendado por él. Y le dije, tengo este proyecto. Siempre he sido bien loco y creé un proyecto que se llamó LEARTA, el lenguaje del arte y el talento. Y era un curso de creatividad para niños. Okay. Entonces, enseñándole a niños en el museo a hacer cosas como arte objeto y todo esto, con esta dinámica, tuve esa experiencia y dije, aquí, o sea, y le doy 10 años. Abrí Facebook, puse una foto de perfil así que me viera mamalón, puse artista plástico, porque ni siquiera era artista plástico, y empecé a pintar. Y así dije, en 10 años, si no vivo de esto, ya no sé, o me mato o me vuelvo homeless o vagabundo, o algo va a pasar, pero 10 años. Tuve un concepto en mi vida de decir, todos los días tengo que hacer algo por crear este proyecto, ¿no? No sabía ni hacer un rostro, todo era creatividad para mí. Así era muy dinámico, muy hábil en la manera de crear personajes, porque desde niño fui así, pero no sabía dibujar. Entonces ahí inicié y empecé a prepararme. Entonces vendí mi primera pieza justo de un tenedor con una amiga poeta en Monterrey y dije, wow, me dieron 8,000 pesos por esa pintura grande que hice. Y dije, bueno, pues probablemente por aquí sea, ¿no? Y así empecé en la pintura, así empecé. Hasta mucho tiempo después empecé a vender, empecé a moverme, me metí en el ambiente y poco a poco fui descubriendo hasta que un día me limité técnicamente y entré a estudiar la carrera en artes en Instituto Botticelli en Cuernavaca y aprendí a dibujar, aprendí a pintar, aprendí sobre materiales y pues ahora ya es mi vida. Pero ya entraste a estudiar ya después de que estabas todo en el rol y sobre todo después de que ya habías tomado la decisión, ¿no? Sí, ya había expuesto en el extranjero cuando entré a ¿Y estudiar. cómo se da esto, por ejemplo? Porque luego es bien diferente. Cuando cada historia de los artistas es súper distinta, ¿no? Pero algo que me ha llamado mucho la atención de tu trabajo para poder venir contigo es que los colores que usas son muy encendidos. Y usualmente es como muy conocido el color de Oaxaca y todo esto, pero es otra paleta de colores. Y además de que el uso de colores tuyo es muy encendido, usas, pues algunos se pueden atisbar algunos rostros, pero no es totalmente figurativo, es más abstracto. ¿Qué tan difícil fue encontrar una voz propia? Fíjate que estuve mucho tiempo trabajando con un maestro con el que te platico y él aprendí a pintar como él. O sea, al final fue eso. Él tiene una paleta muy apastelada y pues ahí es donde empiezo a entrar sobre todo al colorismo oaxaqueño, ¿no? Que te digo, no tenía más que esa referencia.
y a través de eso traté de sacudirme eso porque sí era como que me relacionaba mucho con él. Posteriormente, cuando empiezo a estudiar el color, donde toda la manera de que puede vibrar, ¿no? Ópticamente, empiezo a estudiar la saturación del color, ¿no? El color matéricamente es la sobreposición de color, de las capas de color, para que te creen una saturación. Entonces eso yo lo empecé a relacionar con lo que sentía, ¿no? La sensación, ¿no? Era algo visceral. Yo represento mis emociones a través de la saturación del color o la neutralidad del color. Esa gama que me puede generar el color, hago una formación paralela para que cada color, cada gama, cada tonalidad me genere un abecedario emocional. Entonces, de esa manera también he estudiado de manera epistemológica los trazos, ¿no? El movimiento, a veces la misma ansiedad, a veces la misma tranquilidad. ¿Cómo representar la tranquilidad? ¿Cómo representar la ansiedad en un espacio? Eso tuve que estudiarlo para poder hacer una iconografía gestual para poder tener una voz más particular, ¿no? Dentro de, también teniendo un lenguaje genético dentro de lo que son los artistas oaxaqueños, ¿no? Qué interesante me parece lo que estás diciendo, porque tienes mucha claridad. Es decir, cuando tú hablas de que poco a poco vas creando un abecedario emocional y poco a poco vas creando una iconografía gestual, realmente lo que estás hablando es de crear un lenguaje que te está definiendo como artista, a final de cuentas. ¿Así fue desde el principio? Es decir, con esta preclaridad, o es un proceso de ir encontrando qué es lo que quieres. ¿Cómo es esto? Fíjate que hasta ahorita, hasta el día de hoy, sigo construyendo este lenguaje. Ha sido paulatino, como todo es emocional. A veces la pintura para mí es muy íntima, muy catártica, muy espiritual, ¿no? Y lo uso de esa manera. No soy un pintor que copia o que me mimetizo con la realidad. Por eso mi obra es muy con tendencia a la ficción, con tendencia a la surrealidad, a lo onírico, como lo comentabas hace un rato, porque un día lo dije cuando estaba niño y cuando empecé a dibujar dije voy a crear mundos porque en el que estoy no me gusta. Creo que de ahí viene todo eso y de ahí se va generando, ¿no? No con esto estoy diciendo que los artistas que creen realismo o todo esto estén mal, ¿no? Cada quien tiene una voz. Estoy hablando de una voz personal en el arte, ¿no? Para mí, esa intimidad, yo no puedo pintar si no estoy conectado con mi pintura. Hay momentos donde me desconecto, ¿no? Hay gente que dice tienes que pintar 4, 5, 10 horas diarias. Yo si no conecto con mi pintura, no pinto. Pasan meses y no pinto. Necesito estar como... Es como si estuviera casado con ella, ¿ves? Es como si fuera mi pareja. Si estoy mal con ella, no quiero ni verla y le veo sus defectos y estoy asqueado. A veces me dicen, no, pues tienes que pintar. Pues no quiero, no tengo ganas. O sea, sé que en el mercado del arte que tengo que producir, sí, pero yo lo sé, pero a veces la pintura me puede hacer llorar, ¿ves? La pintura puede generar esas emociones y ha sido una relación muy intensa porque como lo conecté con la música, entonces viene de una visceralidad. La música es el arte del sonido y yo lo que hice con la pintura es crear ese vínculo del sonido y el silencio. La pintura es el arte del silencio, de esa interioridad. Pero es lo mismo, o sea, es como si tú ves una pieza mía y estoy haciendo jazz, estoy haciendo un post-rock.
¿no? Obviamente con más elementos plásticos quiero generar una pintura experimental, un rock experimental, una fusión con bossa y rock y algunos elementos latinos. Para mí esa es la pintura, no es una referencia de Da Vinci o de Lacroix o de Basquiat, no, es algo más personal. Entonces, por eso es que va más allá. A veces las pinturas que hago están muy experimentales porque es una bitácora, ¿no? Para que yo genere una propuesta. Me cuesta mucho generar una propuesta definida en el arte porque me envicio. No puedo hacer 23 piezas del mismo tema si yo traigo un tema interno que tiene que ver con la interioridad. No todos los días siento lo mismo. No 23 o 33 veces siento las mismas cosas. 33 veces siento cosas diferentes porque necesito vivir cosas diferentes. Y si tú lo ves en mi vida o si las personas que me conocen pueden decir es que es tan vulnerable este tipo que tiene diferentes facetas. Yo no soy muy dado a los signos zodiacales, pero últimamente me dicen, eres Géminis, eres muchas personas a la vez. Sí, eso soy. Vas encontrándote a través del arte. Aristóteles lo dijo, ¿no? Hay dos maneras de conocerse, una el arte, otra es el conocimiento, ¿no? La lectura, la investigación. Pero una de esas es el arte, algo que ni siquiera ves. Y es lo que te platicaba hace un rato. Muchas veces hago una pintura y no la entiendo hasta años después. Pero lo interesante es que algo me dice mi pintura que intelectualmente no doy para interpretarlo, ¿ves? Y resuelve cosas de mi vida. Inclusive en mis mismos sueños me resuelve cosas. A veces sueño con ovnis. Muchos dijeran, no, pues está con... No, simplemente entiendo el subconsciente que me puede generar la pintura. Oye, cuando estás pintando y te estás volcando sobre el lienzo, ¿piensas en el público? ¿Piensas en algún espectador imaginario? Tengo que hacerlo, pero me caga, la verdad, me caga un poco porque me limita. Me mete a algo que sé que es una realidad. O sea, yo sé que tengo que pintar para vender, pero no me gusta. Por eso de repente agarro los lienzos y ¡ta! Y empiezo es muy catártico porque no me gusta. Qué chido que no te guste, pero también tengo que hacer cosas que gusten, ¿no? O sea, el artista debe tener esa flexibilidad, creo, porque lo que sí creo que puedo empatizar con la sociedad es que tenga calidad las cosas que uno hace. Eso sí, ¿no? Aunque sean rayas, pero que tengan calidad. Y sobre eso va, los materiales que uso, trato de que sean de lo mejor y aunque sea una locura emocional o expresiva, pero que tengan un sentido de materiales. Entonces, contestando esa pregunta, creo que iría en un 90% en que no pienso en una persona cuando pinto. Un 10% sí. No voy a decir mentiras. Y por ejemplo, es que se me hace bien interesante porque tú eres un artista que tiene una expresión bastante libre, otra vez diferente del contexto local, que es como lo que he buscado en esta selección de artistas. Pero ¿qué tanto pesa para el proceso creativo una galería? No sé cómo sea, por ejemplo, tú te representa a ti la Galería Dimitrova, que me parece que está haciendo un muy buen trabajo en seleccionar artistas diferentes, otra vez que van estéticamente incluso a contracorriente de lo que se ha hecho en Oaxaca. Eso me parece muy valiente porque es tomar riesgos, pero aún así, ¿qué tanto es la convivencia o no del mundo de la compra, del mercado del arte con el proceso creativo tuyo específicamente? Es muy difícil. Honestamente es muy difícil porque es como una disquera. Yo lo relaciono la música con una disquera. Ahí está Status y me parece muy bueno porque creo que uno debe ser ambicioso en esa parte también. A mí me gusta vivir bien, pero si me voy totalmente a lo socialista o esta temática, creo que podría morir de hambre. Podría ser un Van Gogh. Y no quiero ser un Van Gogh.
tampoco lo soy. Ujú. Pero es difícil, no imposible, porque también creo en la retroalimentación. Cuando viene, en este caso con Dimitrov, ha sido esa retroalimentación con el galerista, personas que saben de arte y de lo que están diciendo. Creo abrir el oído un poco. Ujú. Soy muy cerrado, demasiado cerrado en eso, pero ahora me estoy dando esa oportunidad y hay cosas interesantes. Se rescatan cosas, pero también lucho por esa libertad de O sea, es ser. necesario defender esa personalidad también. Totalmente, totalmente. Sí. Creo que esa es mi esencia también. Ujú. O sea, por algo me gusta el rock, ¿no? Por algo Ujú. decidí, después de que mi papá tocaba en un grupo más conservador, darle la vuelta tocando rock y haciendo música propia, donde mi papá nunca pensó en hacer música propia. Yo empecé a crear música propia con amigos, empecé a hacer rock en este tiempo que estaba en Oaxaca, todo este rollo del happy punk, todo eso, nosotros estábamos haciendo rock experimental, como que jugando con sonidos, algo que mucho después dije, wow, si yo hubiera seguido en el rock, ahorita estaría en otro escenario, ¿no? Pero creo que parte de mi personalidad me gusta porque hace que yo sea ávido. Ujú. Estoy en la Ciudad de México, me voy a Cuernavaca, soy una persona demasiado ávida que difícilmente me va a consumir un contexto porque estoy poco tiempo en lugares. Ahorita estoy aquí en mi estudio en Oaxaca, tengo la oportunidad de tener este espacio y venir a producir una semana, 2 semanas y largarme a otro lado y estar en otro contexto donde estoy en la Ciudad de México, todos son realistas. Ujú. Entonces, me mueve eso y digo, me influye, pero no tanto, ¿no? Ujú. Entonces, eso le da una frescura siempre a mi trabajo, ¿no? Oye, y me parece bien interesante la movilidad que tienes en tu vida, en tu trayectoria artística, porque te da cierta distancia del contexto local. Eso me parece a mí que es muy sano, tanto estéticamente como mentalmente, mano, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el contexto plástico oaxaqueño? Me encanta. Ok. Me encanta el movimiento oaxaqueño, me encanta, porque yo siempre he dicho algo, yo estuve estudiando en Cuernavaca y yo les decía, bueno, siempre he presumido mi tierra, pero los oaxaqueños somos trabajadores, me encanta que todos estén en friega. Eso, independientemente de la cuestión de propuesta, se va a dar. Es un proceso que se está dando y así como en todos los géneros de la pintura siempre ha habido miles, pero creo que se está gestando algo muy interesante en el movimiento plástico oaxaqueño, por toda la riqueza que hay. O sea, yo aquí en Oaxaca he visto extranjeros que están haciendo muchas cosas, he visto instalación. Sí. Entonces, creo que esa parte hace que el movimiento plástico siempre esté. Yo de pronto veo a un artista oaxaqueño que está pintando algo y luego lo modifica, pero existe ese movimiento, ¿ves? Esa evolución. Independientemente que me pueda gustar o no me pueda gustar, existe eso, Sí. existe ese movimiento. Entonces, eso es lo interesante de todos los artistas. Aparte, la mayoría de artistas oaxaqueños son mis amigos, son mis cuates, y los escucho. También conozco su contexto en el que están y digo, es normal que estén pintando lo que están pintando porque el contexto lo amerita. Y la pintura siempre va a expresar el contexto en el que tú te desenvuelves. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y para concluir esta plática, maestro, porque nos podríamos pasar, la verdad, horas hablando, tienes una plática muy, muy ligera. ¿En qué estás trabajando en este momento? Estoy trabajando en justo la parte de la consolidación de mi propuesta pictórica. Estudiando sobre todo conceptos ya filosóficos estudiando no solamente la pintura, sino también la literatura. He estado mucho estudiando literatura de Philip K. Dick. Ah, ¿cómo no? He estado mucho estudiando a Lovecraft. Ajá. El cine, me gusta, últimamente he visto lo que está haciendo Guillermo del Toro, ya más a profundidad, tratando de poder tener una voz
pero también representar lo que es México, ¿no? O sea, me proyecto en 5 o 10 años en generar esa propuesta para hacer la obra de arte. Ajá. Ahora estoy dibujando, estoy pintando, estoy generando bitácoras. No me interesa tanto ahorita estar en un proyecto de exposiciones y vender, y no estoy en esa temática, estoy más en una cuestión de investigación. Acabo de terminar la universidad, mi cabeza traté de llevar lo emocional a lo intelectual, y estoy en ese proceso de intelectualizar los conceptos difíciles de mi interioridad. Entonces, creo que va a surgir algo muy interesante. Tengo proyectos grandes. Tal vez puede ser en la pintura, tal vez puede ser en la escultura. Me interesa el arte contemporáneo. Soy muy tradicional, pero en la escuela tuve un maestro que me comentó: la pintura está muerta. Me frustré un poco porque le di un poco de razón, y me dijo: pero ¿por qué no pruebas otros medios? Y se me metió en la cabeza. Estoy en el rezago, no quiero salirme de la pintura porque me encanta el material, me encanta el olor, me encanta la sensación, pero hay una cosquilla ahí que quiero generar en algún momento. Tal vez puede ser efímero, no lo sé todavía, pero sobre eso va esa temática que estoy generando ahora. Perfecto, te agradezco muchísimo tu tiempo, y yo creo que lo que estés emprendiendo con estas ganas y con esta visión te va a ir bien. Muchas gracias. Entonces, la verdad es que vamos a estar aquí atentos a tu trabajo. Muchas gracias, amigo Alo, y todo el equipo, por invitarme y por esta charla tan interesante. Muchas gracias. Te agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes, amigos. En un momento más nos despedimos. Amigas y amigos, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias, Carlos, a ti por recibirnos, por abrir la puerta de tu taller, por compartirnos un poco de tu vida. Y de verdad, nos vamos muy llenos de trabajo. Muchas gracias. Cuando gusten, bienvenidos. Y acompáñenos en un capítulo más próximamente.